El plan eterno de Dios para las edades. Bienvenidos, Dr. John Varela, recibiéndoles otra vez para una información muy linda de la palabra de Dios. Vamos a aprender que Dios tiene un plan específico para ti, para mí, para todas las naciones del mundo, en cuanto Dios estableció del principio del mundo, cuando inició todo, la cronología de tiempo en el mundo, lo comenzó completamente sabiendo exactamente lo que iba a ocurrir desde el principio. Y ahí, en cuanto hemos dicho, 7 dispensaciones, que una dispensación significa un periodo de tiempo que Dios le da una prueba, una responsabilidad al grupo de gente dentro de esa dispensación, que le da una responsabilidad. Y con eso viene un fracaso, y con el fracaso el juicio de Dios. Pasan al siguiente periodo de tiempo, otra dispensación, para pasar por otra prueba. Ya hemos pasado por 4, ahora hemos llegado al 1, 2, 3, 4, 5, el quinto, que es la dispensación de la gracia de Dios. O la dispensación de la iglesia. La mayoría de la gente piensa que una iglesia, ¿qué significa? Que significa un lugar en donde hay un edificio con puertas adelante. En cuanto la gente llega a la iglesia para adorarle a Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, jamás fue conocida un edificio, un lugar, como una iglesia. La iglesia no es un templo de ladrillo, de madera. La iglesia jamás se conoce como algo así. La palabra griega para iglesia viene de la palabra eclesia. Y eclesia significa llamados afuera de. Es como la vida de Abraham. Abraham fue idólatra. Adoraba a los ídolos. Era un pagano. Pero el Señor le llegó a través de su palabra, en cuanto él vivió en lo que hoy es Irak. Estaba yo ya allí en el año 1978, que viajé para Irak, y fui a Bagdad, y luego fui a Ur, que es la ciudad de Abraham, y afuera de la ciudad, de su casa, había lo que se llama un ziggurat. Y aquí es en donde el sacerdote pagano ofrecían sacrificios a los dioses, adoraban a las estrellas, y era un idólatra. Esto fue la religión de Abraham. Luego Dios vino y le llamó y le dijo a Abraham: apártate de tu familia. Voy a hacer de ti testimonio, te voy a dar mi palabra, te voy a dar mi espíritu y te voy a guiar a través de toda mi vida, porque de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y tu linaje y tus generaciones serán como la multitud de la arena del mundo. Tremendo. Así es la iglesia. Abraham tenía mucha familia, todos paganos. Pero Dios le llamó fuera y le trajo fuera, y Dios le apartó de su familia, que eran paganos, adorando a los ídolos, y le mostró la palabra de Dios, le mostró el verdadero Dios, el creador de todo, el mantenedor de todo,
y le dijo, este va a ser tu mensaje. Y eso es lo que significa iglesia. Y cada ser humano, yo igualmente fui nacido yo en un hogar religioso, pero no estamos adorando a Dios a través del Espíritu en la verdad. Y de mi familia también, yo fui el primero de mi familia que llegué a conocer al Señor en espíritu y en verdad. Nací de nuevo, me entregó el Espíritu, y Dios, como Abraham, me tomó y me puse al lado, me puso su luz. Cristo Jesús es la luz del mundo, y Jesús morando en mí comenzó a brillar a través de mí, a mi familia. Mi mamá y mi papá, ambos, llegaron a conocer a Jesucristo íntimamente. Dios estableció un parentesco íntimo, profundo, y llegaron a conocer el perdón de pecado personal. Cuando era joven, despertaba a la medianoche con los gritos de mi mamá. ¡Ay! Gritaba. Y mi hermano y yo nos levantábamos de la cama y nos íbamos directamente a la habitación de mi mamá. Y estaba sentada en la cama. ¡Ay! 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 ¡Qué sueño tan horrible tuve! ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Tuve un sueño que morí y que me fui al infierno. Y mi mamá era una la persona más recta con mi papá que jamás he conocido yo en todo el mundo. Bien nobles, bien honestos en todo. Pero ella soñó que murió y que fue al infierno. No conocían a Dios íntimamente. Conocían intelectual, eran religiosos, pero no conocían a Jesucristo íntimamente. Y Dios me llamó y me sacó de esta religión que no enseñaba la palabra de Dios, y me llegó a establecer un parentesco íntimo con Él, naciendo de nuevo en Cristo Jesús a través del Espíritu. Al visitar a mi mamá y mi papá, le dije, mamá, ¿te acuerdas cuando tuviste estos sueños? Ay, sí, me decía, sí. Si hubiera ocurrido eso, te hubieras encontrado, mamá, en el infierno. Ay, claramente que se ofendió, igual que mi papá, porque eran muy religiosos y ellos pensaban que merecían entrar al reino de Dios, que merecían el favor de Dios, hasta que llegaron a reconocer que solamente pecadores, que Cristo solamente vino a rescatar pecadores. Y si ellos no eran pecadores, Jesucristo no tiene parte con esas personas, porque no hay bueno delante de Dios. Solamente hay pecadores en necesidad del perdón de pecado. Llegaron a esto y me dijo, oiga, Johnny, me decía Johnny, jamás ha conocido a alguien tan contento como tú. Siempre tienes este gozo tan dulce en tu vida, en tu rostro. Yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Le presenté la palabra de Dios, entendió la palabra de Dios, le pidió perdón a Jesucristo por sus pecados. Y el Señor hizo un nacimiento espiritual en mi mamá. Y mi mamá llegó a ser heredera de Dios y co-heredero con Cristo Jesús. Luego mi papá hizo igual. Y Dios nos toma afuera, que es la palabra iglesia, tomar afuera del sistema, cualquier sistema estás mundano, para que seas testimonio, para que Jesucristo, quien es la luz del mundo, brilla a través de uno y se puede manifestar su gracia, su amor a través de la palabra de Dios.
Y así fue que Cristo en mí comenzó a brillar a través de mí. Mi mamá y mi papá vieron la diferencia que Cristo había hecho en mi vida y ellos querían esta vida tan linda en Cristo Jesús. No se fueron de una religión a otra religión, porque yo no tengo religión, tengo a una persona, Jesucristo. Yo no pertenezco a ninguna religión, porque la religión condena. La religión piensa que ellos le pueden ofrecer algo a Dios. Nadie le puede ofrecer absolutamente nada a Dios, porque Dios tiene todo. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Pero Dios nos ofrece a nosotros el perdón de pecado, nos ofrece vida y nos toma fuera de cualquier sistema estamos y nos hace parte de su cuerpo en Cristo Jesús. Esto es lo que significa iglesia. Y es decir, que cada ser humano que le pide perdón a Cristo Jesús, Dios promete y nos limpia de todo pecado y de toda maldad y hace su morada en uno y uno mismo llega a ser el templo de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que significa ser la iglesia. La iglesia verdadera se compone de aquellos adoradores que le están adorando al Padre en el Espíritu, en la verdad. Esta es la genuina iglesia en Cristo Jesús. La mayoría no entienden esto porque nos declara la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. La mayoría de la gente, incluyendo yo, en algún periodo de mi vida, trataba de la Biblia, no lo entendía. Casi toda persona que he hablado me han dicho cosas semejantes. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. Al leer la palabra de Dios, entonces tenemos la mente de Dios en la mente y Dios ahora puede actuar a través de uno. Entonces, ¿cómo es que uno llega a ser parte de Dios? Nos dice Juan, capítulo 1, el versículo 13, algo muy importante. ¿Cómo es que uno llega a ser creyente, un cristiano? Juan 1:13. Los cuales, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hijo de Dios no viene de uno mismo. Dios tiene que entregar a uno esta potestad para llegar a ser hijo de Dios. Versículo 13. Las cuales no son engendrados de carne. Número 1, no es de carne. Es decir, yo como pastor, si yo tengo un hijo, mi hijo no va a llegar a ser cristiano porque es hijo de mi carne. No, nunca puede ser así. Uno que es nacido a través de un pastor, de un siervo de Dios que ha nacido de nuevo, por jamás puede uno llegar a ser cristiano. Número 2, ni de voluntad de varón.
uno mismo, de sí mismo, jamás puede decir, como en muchas iglesias hacen una llamada, ¿quién aquí quiere llegar a ser cristiano? Uno alza la mano, pasen para el frente. ¿Quieres ser cristiano? Sí, yo quiero ser cristiano. Imposible. ¿Por qué? Porque, dice, no viene de la voluntad del varón. Juan 6:44 nos declara, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo atrae. Simple. Uno jamás puede decir, pues este domingo me voy a alimentar y voy a ir a la iglesia y me voy a entregar a Dios y me voy a ser cristiano. Imposible. El inicio viene de Dios. Si el Espíritu de Dios está obrando en tu alma y piensas así, mamá piensa que Dios me está llamando. ¿Cómo sabes, mi hijo? Porque estaba pensando, porque en las predicas en la iglesia escuché que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Señor, hijo, el Señor te está hablando. Amá. Y he llegado a conocer que mis pecados me han separado de Dios. Claro que Dios te está mostrando algo, porque esta información no viene de ti mismo, te lo está entregando Dios. Y mamá, el otro día escuché que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego vi este amor de Cristo que me amó y que su sangre me limpió de todo pecado. Y también me dice la palabra de Dios que leí, que si yo confieso mis pecados, que Dios es fiel y justo a perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Mamá, quiero hacer esto en la iglesia hoy. Entonces, esto es algo genuino, porque Dios te está llamando. Esta información no es de voluntad del varón. Dios mismo te lo está poniendo en tu alma. Tercero, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Esto viene de Dios. Muy importante para saber eso, como nos dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros, Dios es el que en vosotros nos produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos pone en alma de uno, en mente de uno, el querer y el hacer de la voluntad de Dios. Jamás tiene origen en uno mismo. No puede ser. Y por eso es que Cristo llegó y el Señor Jesucristo vivió una vida recta en el mundo. Jamás hizo un pecadito. Y esta vida le calificó a morir la muerte que murió, ser crucificado. Una muerte extremadamente cruel, tremendo, terrible, horrible, el peor que existe en toda la historia del mundo. Y al morir esta muerte, le calificó ser resucitado desde los muertos, como fue resucitado. Y al ser resucitado de los muertos, le calificó ofrecernos vida, porque Él vive, nosotros también viviremos en Él. Ahora Él nos puede llegar, John Varela, ya vine,
viví una vida recta que me calificó morir la muerte que morí. Al morir la muerte que morí en la cruz del Calvario, califiqué a ser resucitado de la tumba de los muertos. Y resucitando de los muertos como fue, ahora tengo la calificación de poder ofrecerte vida, vida eterna y vida abundante. ¡Qué lindo! Esto es. Ahora, la petición es, ahora John, ahora te ofrezco la oportunidad de entrar y ser parte de mi iglesia, que no es una iglesia de madera, de piedra, no es algo físico, es algo espiritual. En cuando Dios mismo, el Espíritu de Cristo, viene y hace su morada en uno, limpiándonos de todo pecado, ahora estamos completamente limpios y Dios hace su morada en uno y comienza a vivir la vida de Él mismo a través de uno. El requisito para nosotros es morir. ¿Morir físicamente? No. Morir en el espíritu. Dejar que la voluntad de Dios tenga lugar en la vida de uno y que nosotros le entregamos nuestra voluntad a Jesucristo y que Él puede hacer su obra y cumplir sus planes que Él de antemano preparó para nosotros que anduviésemos en este mundo. Qué lindo la iglesia, ¿verdad? Algo demasiadamente lindo. Leemos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué significa la promesa del Padre? Es una palabra muy linda. A toda gente le encanta la palabra promesa. Pues fulano me prometió. Es algo lindo. Promesa. Y Dios también nos entregó una promesa. Y esta promesa es solo para la iglesia, para llegar a ser parte de la iglesia. No una iglesia de ninguna denominación. Es una iglesia espiritual en Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Qué está hablando aquí? La mayoría de la gente en las iglesias. Si uno se pone afuera de la iglesia, de cada iglesia, a través de todo el mundo, una iglesia cristiana, y usted se para afuera y toma lápiz y papel, y a cada uno le comienza a preguntar, ¿eres cristiano? Sí, claro que sí. ¿Qué significa llegar a ser cristiano? Pues claro que uno debe ser bautizado. Ok. ¿Y tú ya te has bautizado? Te van a decir, claro que sí. ¿Y qué están pensando? Están pensando de agua. Que te vas a mojar. Que vas a entrar seco y te vas a salir bien mojado, con la ropa bien mojada. Pero Dios tiene otra idea que no es igual. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo, dijo Juan el Bautista, en agua. Él estaba bautizando en agua para arrepentimiento. Entonces, bautizo quiere decir
muerte. La mayoría de la gente que tú vas a hacer esta entrevista afuera de la iglesia y le vas a hacer la pregunta, ¿has sido bautizado? Claro. ¿Qué significa el bautismo? Ninguno, te aseguro, van a decir muerte, porque no saben. O pues recibí el perdón de pecado. Mis pecados fueron lavados a través de mi bautismo en agua. Esto te van a responder. Si responden así, pero la mayoría de veces van a decir, pues no sé, porque el pastor me pidió que si quería bautizarme, y le dije sí, me bauticé, pero no conozco el significado. Eso va a ser lo principal. Pero aquí dice, el bautismo significa muerte. Uno muere a sus deseos mismos y entrega sus deseos a Dios, que uno va a hacer la voluntad de Dios. Dice, pero el que viene tras mí, dice Juan el Bautista, hablando del Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Cristo Jesús, os bautizará en Espíritu Santo. El primer bautismo del Antiguo Testamento era en agua. El bautismo del Nuevo Testamento es del Espíritu, que compone la iglesia. Porque la iglesia es alguien que fue tomada fuera del sistema religioso, nacido de nuevo en Cristo Jesús y haciéndose parte, miembro del cuerpo de Cristo espiritual. Y por eso dice aquí en Hechos 1, esto fue la promesa del Padre, que en un día futuro Dios iba a ascender al cielo otra vez y dice, les prometió que si yo me fuera, les voy a enviar al Consolador. Y Él hará su morada en uno mismo. Les voy a enviar la promesa del Padre. Esto es la iglesia. Y aquí nos dicen Hechos, capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados no con agua, con el Espíritu Santo dentro de muchos días. La ascensión. Esto es lo que significa el bautismo del Nuevo Testamento. Es que Dios nos hace uno espiritualmente con Él y nos toma fuera del sistema en cuanto estamos viviendo, un sistema religioso, mundano, sea lo que sea, y nos separa para Él, para servirle a Él en el Espíritu y en verdad. Porque como nos dice Juan capítulo 4, versículos 21 al 23, que Dios está buscando a los verdaderos adoradores, que le adoran, ¿cómo? En el Espíritu y en verdad. Y la verdad significa la palabra de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Qué lindo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Conoces el perdón de pecado personal? ¿Has recibido esta promesa bendita del Padre al recibir el Espíritu Santo en tu vida? Al mismo tiempo el perdón de pecado personal. Dios nos dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confiesas tus pecados, en Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Señor, en este momento te pedimos, Padre Santo, que el que está más lejos de tu Hijo Jesús, atráelo a Jesucristo
para que pueda escuchar y ver y recibir esta promesa del Espíritu Santo tan lindo que viene con el perdón de pecados personal. Amigo, clama en tu alma, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, de mis pecados. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, guíame, póngame en la senda que has preparado para mí antes de la fundación del mundo para cumplir todo lo que tú tienes para mi vida. En Cristo Jesús te pido todo. Amén. Amigo, si tienes algunas inquietudes, preguntas, escríbenos, póngase en contacto y le responderemos rápido. ¿Ok? Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbenos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbenos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.